Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Eh, Espero, como siempre, que estén gozando de salud, que ustedes y sus familiares se encuentren con bienestar. El día de hoy vamos a dar continuidad a la lección que vimos el día lunes. Si ustedes recuerdan, estábamos hablando acerca de técnicas para mejorar la comprensión lectora. Estuvimos hablando del primer paso, que es la selección del texto. Para seleccionar el texto hay que tomar en cuenta aspectos tales como los valores que el texto tiene y que van a contribuir a nuestra formación. Debe estar claro el mensaje del autor y el vocabulario debe adaptarse al nivel de cada lector, ¿verdad? Como segundo paso, vimos que antes de la lectura, es decir, prelectura, antes de iniciar la lectura, debemos establecer o determinar cuál es la motivación para leer ese texto. Debemos anticiparnos al contenido a través de la lectura del prólogo, ¿verdad? Y luego nos vamos a durante la lectura, ¿verdad? Durante la lectura, formar hipótesis sobre el contenido, buscar el significado de aquellas palabras que desconozcamos, hacernos preguntas sobre la lectura, qué va a pasar, cómo va a pasar, lo va a matar, no lo va a matar, tiene la lectura algo que ver con lo que yo pensaba, etcétera. Ahí nos quedamos, chicos. Nos quedamos pendiente explicar qué pasos realizar para tener una lectura de comprensión precisamente una vez que ya hemos terminado de leer, es decir, después de la lectura. En primera instancia, debemos hacer un resumen de las ideas principales. Es decir, debemos de localizar las ideas principales y ir haciendo un resumen de las mismas para que tengamos claro la esencia de la obra que estamos leyendo. Debemos preparar preguntas, debemos hacernos preguntas. Las preguntas que podemos hacernos después de terminar una lectura pueden ser de varios tipos. Pueden ser preguntas literales, críticas, o sí, o literales o críticas, pueden ser las preguntas que nosotros podemos hacer al terminar una lectura. Vamos a empezar con la primera, literales. Las preguntas nos podemos hacer o la una o la otra, no necesariamente tienen que ser las dos, chicos, ¿ok? Pueden ser o literales o críticas, ¿ok? Bueno, las literales son aquellas que se contestan con información que aparece directamente en el texto, ¿sale? Las preguntas literales son aquellas que se responden con información que aparece directamente en el texto. Por ejemplo, ¿qué personaje mató a Liliana? Por ejemplo, una respuesta no, pues obviamente el texto debe decir qué personaje mató a Liliana y si tiene esa respuesta, entonces será una pregunta literal. O como en el ejemplo de la lectura que les dejé esta semana del Principito, ¿verdad? Que, ¿qué le mostró el Principito al aviador? Por ejemplo, es una pregunta literal porque se responde directamente del contenido del texto. Otro tipo de preguntas que también puede haber, chicos, son las preguntas interpretativas. Se me pasó decírselos hace rato. Las preguntas interpretativas son aquellas cuya respuesta no aparece directamente en el texto, sino que hay que deducirlas, ¿verdad? A partir de su contenido, explican o dan sentido a algo. Son interpretativas porque hay que interpretar, ¿no? No, la respuesta no la vamos a encontrar directamente en el texto, pero vamos a interpretar a partir del texto la respuesta, ¿verdad? Ejemplo, ¿el Principito es producto de la imaginación del aviador? ¿No? Esa respuesta no la van a hallar literalmente en el texto. Depende de la interpretación de cada uno. Por eso son preguntas interpretativas. Nos vamos con el último tipo de preguntas. Las preguntas críticas. Las preguntas críticas son aquellas en las que nosotros expresamos la opinión sobre algún asunto que leemos, ¿sale? Son críticas porque precisamente expresamos nuestra crítica, nuestra opinión acerca de algo que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿qué saberes puso en juego la lectura?
qué experiencias previas vinieron a mi mente, qué conocimientos nuevos obtuve, la lectura me pareció buena o mala, me gustó o no me gustó, el mensaje del autor es claro o no lo es, ¿sale? Entonces, ese es el último paso. Ya con eso terminamos técnicas para la comprensión lectora. Después de la lectura, podemos hacer un resumen de ideas principales o bien preguntas que pueden ser literales, se contestan directamente en texto, interpretativas, no encontramos la respuesta directamente en el texto, hay que interpretar a partir de la lectura, y críticas, hacemos una evaluación, una opinión de aquello que estamos leyendo. Bien, chicos, una vez terminado este tema, quiero que me pongan mucha atención en el siguiente tema, que es precisamente el control de la lectura. Y quiero que me pongan atención porque de eso se trata la tarea que les dejé. Si ustedes recuerdan, les dejé la tarea de que ustedes leyeran el texto corto del Principito, ¿no? La versión corta del Principito, que consta alrededor de 30 y tantas páginas, y me iban a hacer un control de lectura, esa es la tarea de ese libro, de ese texto, de esa obra. Vamos a empezar. El control de lectura, chicos, es una herramienta muy buena, muy necesaria y muy cómoda para llevar un control de lo que estamos leyendo, y de tal manera que no se nos olvide, y en lugar de regresar todo el texto, podemos leer nuestras fichas y podemos darnos cuenta de en qué nos quedamos, qué estábamos leyendo, qué estábamos tratando en la lectura, ¿verdad? Bueno. Esto es un control de lectura. Generalmente los controles de lectura se hacen en fichas media carta. Las venden en las papelerías. Para efecto de su tarea, le van a tener que ir a comprar una papelería. Así, fichas media carta. No fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas son muy pequeñas. Entonces nos sirve mejor las fichas media carta. En este caso, en el caso de la tarea, vamos a utilizar las medias cartas porque vamos a hacer solamente un control de lectura. Solamente uno para todo el texto porque es muy pequeño. Cuando las obras son un poquito más largas, generalmente, chicos, cuando las obras son un poquito más largas, generalmente las fichas de control de lectura son más, son 5, 6, 7, dependiendo de los capítulos. Pero en este caso, como la obra era muy chiquita, pues por ende decidí que fueran poquitas, ¿no? Que fueran poquitas, que fuera una sola ficha porque la lectura es muy cortita, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Estos son los datos que debe de tener una ficha de control de lectura, ¿verdad? En primera instancia deben de tener título del libro. En este caso va a ir El Principito, nombre del autor, Antonio de Sainz y Susperi es el autor. El total de capítulos, tienen que buscar el total de capítulos que va a tener el libro. También van a poner capítulos que abarca el control de lectura. Cuando son controles de lectura de muchas fichas, pues se pone capítulo 1 al 3 y en la próxima del 4 al 6 y así. En este caso vamos a borrar todos los capítulos porque vamos a hacer un solo control de lectura. Las páginas, el número de ficha, les digo, cuando son muchas las fichas de control de lectura, se, por ejemplo, enumeran 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la ficha de lectura que se trate. En este caso, como solo vamos a hacer un número de ficha, pues solamente llevará el 1, nombre del lector, el nombre de ustedes, el propósito de la lectura, el objetivo que persiguen lograr a través de la realización de la lectura. Las ideas principales. Las ideas principales son una vez que hayan leído el libro, pues van a sacar ciertas ideas principales, lo que a ustedes les ha parecido más principal del libro, y eso lo van a poner ahí. Valores que aporta, van a determinar qué valores aporta su formación el libro que están leyendo, y posteriormente me van a hacer una síntesis de los capítulos. Una pequeña síntesis de todo lo que leyeron, prácticamente, ¿no? ¿Qué entendieron de todo lo que leyeron? Y aquí en esta área de comentarios personales me van a poner ustedes la crítica que hacen al texto, qué les pareció el texto, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a hacer, chicos. Eso es una ficha de lectura y eso es lo que van a hacer en su tarea. Les decía que ustedes lo van a hacer a mano en una ficha medio carta que van a encontrar en la papelería, y eso es precisamente lo que van a hacer. Ustedes solamente van a hacer una ficha porque el texto es muy cortito.
Sin embargo, hay las ocasiones que cuando los textos son largos hay la necesidad de hacer fichas mucho más, muchos números de ficha, muchas fichas, 5, 6, 7, 8. En este caso solo vamos a hacer uno porque la página solo son de 30 y tantos, ¿sale? Bueno, chicos, prácticamente eso es lo que tienen que hacer. Ahí están los datos. Título del libro, nombre del autor, total de capítulos, capítulos que abarca el control de lectura, páginas, número de ficha, nombre del lector, propósito de la lectura, ideas principales y valores que ha de aportar. Síntesis de los capítulos y comentarios personales, chicos. Es todo, eso es lo que va a llevar su tarea. Bueno, chicos, cuídense mucho. Este control de lectura o esta ficha de control de lectura, en el principio de la clase les mencioné que es muy útil, sobre todo, chicos, cuando vamos a hacer lecturas y no queremos regresarnos en el texto, solamente tomamos nuestras fichas y vamos a recordar cuáles son los aspectos principales de los capítulos anteriores. Bueno, chicos, ahora sí, eso es todo, corazones, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bendiciones.